Hola, hola. Bienvenidos a una nueva charla en el Museo Regional de la Araucanía. Hoy tenemos el placer de iniciar un nuevo ciclo de charlas que se va a desarrollar lunes, miércoles, jueves y viernes. Es un ciclo de charlas especial en el mes de la fotografía y tiene un nombre: Narrativas, Paisajes e Imaginarios Fotográficos de la Araucanía. Así que va a ser una semana completa, llena de unas charlas muy interesantes y entretenidas. Y hoy comenzamos a iniciar la primera este día lunes 24 de agosto con una invitada especial que ya la pueden ver en la pantalla. Tenemos también a nuestro director Miguel Chabanov y a Susana Chacana del área de extensión y educación. Así que no les quito más tiempo, espero que se vayan conectando todos nuestros amigos. Los que están interesados en saber en qué temática o quiénes van a ser los que van a realizar las charlas durante toda esta semana, pueden verlo en nuestras redes sociales. En Facebook ya está publicado, en Instagram, en Twitter también y en nuestra página web. Así que en todas estas plataformas pueden ir conectándose y enterándose de las actividades que vamos a tener en esta semana, en este nuevo ciclo de charlas del Museo Regional de la Araucanía. Susana, cuéntame un poquito de la invitada que tenemos hoy día. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Merlín, Miguel, y de manera especial tenemos a la presencia de Margarita Alvarado. Buenas tardes, Margarita. Es un honor para nosotros tenerte acá en estas charlas, en este inicio de charlas del Museo Regional de la Araucanía en torno a las narrativas, paisajes e imaginarios fotográficos de la Araucanía. Margarita Alvarado es doctora. Ella es profesora del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIR, y la charla que hoy día ella presenta se denomina Mundo Mapuche y Fotografía, Visualidades e Imaginarios de la Frontera, siglo XIX al siglo XXI. Bueno, Margarita tiene una experiencia notable en temas de interpretación de la fotografía de montaje. Ella se ha destacado en su área, en esta línea de la fotografía mapuche especialmente, y bueno, sin tanto que presentar a Margarita porque su exposición lo va a dejar claro, dejo con ustedes a Margarita Alvarado Pérez, quien nos va a exponer como primera charla de este ciclo de esta semana de la fotografía en la Araucanía. Muchas gracias, Susana. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Buenas tardes a todos, Marimari Pulamien. Muchas gracias por esta invitación para abrir este ciclo de charlas en el mes de la fotografía. Agradezco especialmente al museo y a Merlín y a Susana por la presentación, y a Merlín por todo el apoyo técnico, y a Miguel por la invitación. Así que vamos a compartir la pantalla para poner el PowerPoint, porque una charla sobre fotografía tiene que ser con imágenes, si no, no cuenta. Bueno, eso era en primer lugar. Un saludo para todos, Marimari Pulamien, y es un honor para mí, como decía, abrir este ciclo que seguramente va a ser muy interesante porque ha reunido a distintos profesionales de la imagen, y ustedes saben que el tema de la fotografía es un tema amplísimo, tanto en lo cronológico, desde el siglo XIX hasta ahora, como en las miradas y interpretaciones y metodologías de trabajo que pueda llevar a cabo uno en relación a la imagen fotográfica. En segundo lugar, les quería... en segundo lugar, les quería decir que yo
antes que entrar en la exposición propiamente tal, les quería contar que parte de lo que yo voy a exponer aquí es parte de un trabajo que nosotros llevamos a cabo, un equipo interdisciplinario de antropólogos, historiadores y estetas al alero del Instituto de Estética y fundamentalmente con financiamiento Fondesit, durante más de 20 años, con distintos grupos étnicos de Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Y parte de ese trabajo nosotros lo reunimos en este portal, así que yo se los dejo aquí para que ustedes puedan verlo si les interesa. Está dividido por las áreas de trabajo y hay una bibliografía bastante extensa, están los archivos con que nosotros trabajamos y por supuesto las distintas miradas que cada uno de los profesionales hicimos sobre estos cuerpos fotográficos. Así que ahí está la dirección y ustedes pueden visitarlo. Lo que me interesa destacar es que este ha sido un trabajo en equipo y esa interdisciplina ha permitido justamente develar los contenidos y las significaciones de las imágenes fotográficas. En este proyecto trabajamos también muchos corpus distintos y para que solamente como una especie, una idea, una referencia, les puse este mapa que tiene que ver con las áreas con que nosotros, como dividimos nosotros el ámbito en que estábamos trabajando las imágenes fotográficas. Y es muy importante porque nosotros durante nuestra investigación intentamos de alguna manera sobrepasar o no considerar en forma especial, aunque por supuesto marca algunas diferencias de estilos, de trabajo, las fronteras republicanas que son tan tardías, y sobre todo para grupos que hoy día más que nunca aparecen habitando distintos territorios que corresponden a varios países de América. Así que por eso es importante que nosotros consideramos esta idea general. Perdón. Nosotros estamos trabajando, como les decía, con este corpus de imágenes y en esta presentación nuestra intención es hacer un recorrido por un corpus de fotografías de fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en contrapunto con un corpus de fotografías de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, como una manera de ejemplo, de estudios de caso que nos permita de alguna manera conocer los acercamientos que nosotros hemos hecho a la fotografía. La idea fundamental es llevar a cabo una lectura desde la estética que permita abordar diversas modalidades visuales que intervienen en la construcción de determinados imaginarios, por un lado vinculados con el pueblo mapuche y por otro lado vinculados con este territorio de frontera que siempre es un territorio complejo, de muchos intercambios, de contradicciones, de imposiciones y muchas veces de conflictos, sobre todo como se han vivido estos últimos tiempos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de imaginario nos estamos refiriendo a un conjunto de imágenes mentales y visuales organizadas entre ellas por diversas modalidades narrativas a través del cual una sociedad interpreta el mundo siguiendo los planteamientos de Durán, ya hechos muy tempranamente en 1960, pero que sirven de referente. Se produce un encadenamiento de imágenes fotográficas que llegan a constituir conjuntos de representaciones enlazados, relacionados, vinculados por modalidades estético-visuales. Y eso es lo que nos interesaría un poco ir reflexionando en esta charla. Los imaginarios no son unívocos, no son permanentes, sino que se van recreando y se van enriqueciendo en la medida que va pasando el tiempo y van produciéndose distintas miradas sobre la fotografía. Es importante tener en cuenta que estas problemáticas de la fotografía ya han sido también abordadas por otros profesores y me gustaría citar en este caso específicamente los trabajos del profesor Alonso Zócari y Jaime Flores, que son de la UFRO, y ellos han realizado un trabajo bastante notable con imágenes sobre todo vinculadas a las misiones y a las misiones católicas y protestantes en la Araucanía y la importancia que tuvo la fotografía en esas actividades. Más contemporáneamente, me gustaría citar también como una referencia los trabajos de Enrique Antileo y Claudio Alvarado Lincopi, que realizan un aporte muy interesante rescatando la fotografía familiar en vinculación a las familias migrantes, a los grandes centros urbanos, en este caso especialmente a Santiago. La fotografía familiar es un ámbito de la fotografía que ha sido poco trabajado en nuestro país,
en otros países sí ha sido ampliamente estudiado, y ellos hacen entonces un aporte bastante significativo a la relación entre las historias de vida de estos personajes y sus cuerpos fotográficos guardados en álbumes o en la familia. En cuanto a la fotografía, me gustaría recalcar que nosotros la entendemos, nosotros, me refiero a este equipo de trabajo, la entendemos como un sistema convencionalizado de representación visual, es decir, como una creación cultural, que obedece a tendencias estéticas, inmersa en contextos históricos y sociales, que influyen en la producción y circulación en su doble acepción de imagen y artefacto. Y esto es muy importante porque hay que considerar que la fotografía, aunque hoy día tiene un soporte digital que viene a cambiar un poco la epistemología de la imagen, sí es importante que la fotografía, cuando trabajamos con la imagen, considerar sus aspectos materiales y sus aspectos visuales. Desde lo teórico y lo metodológico, la producción y la circulación son los campos sobre los que se trabaja para esta reflexión, considerando especialmente los planteamientos de los formalistas como Sarkovsky, Bazin, y los postmodernos como Tack, Bertin, Bachtel y Fontcuberta, entre otros, que en un momento parecen como bastante contradictorios, pero que con el tiempo en los distintos estudios, sobre todo los últimos estudios de Fontcuberta, se han ido complementando en las lecturas y significaciones que le damos a la imagen fotográfica. También se han considerado propuestas de los estudios visuales, obviamente, que tienen su origen en los estudios en Estados Unidos, y por supuesto todo lo que significa la reflexión sobre los archivos y también del patrimonio. Ahora, siendo la fotografía una creación cultural, en su producción presenta diversos recursos, y estos recursos nosotros desde el punto de vista estético los sistematizamos como dispositivos visuales, el encuadre, el plano, el foco, el ángulo de toma, etc. Y desde el punto de vista de los procedimientos visuales, fundamentalmente la pose y la escena étnica, que son bastante reiterativa en la época temprana de la fotografía y que poco a poco se va transformando con los nuevos paradigmas visuales del siglo XX. Veamos ahora entonces algunos ejemplos de modalidades visuales y sus estéticas que permiten comprender la construcción de ciertos imaginarios y narrativas de frontera. Ustedes ven aquí ya hay una manera de mirar, de enfocar, de encuadrar bastante distinta a lo que encontramos en el siglo XIX. Entonces eso es lo que nosotros queremos tratar de llevar a cabo, un análisis que permita hacer ese contrapunto. Una modalidad estética visual recurrente en la producción fotográfica, tanto histórica como actual, del mundo mapuche, es el retrato. No voy a profundizar aquí sobre definiciones y aspectos del retrato, pero sí que hay que considerar que la fotografía estima como una de sus principales modalidades de representación la idea de llevar a cabo la captura de un sujeto o de algunos sujetos en esta modalidad que se denomina retrato. Vamos a analizar un breve recorrido por algunos casos y autores para analizar una puesta en escena y los encadenamientos que articulan estas imágenes para constituir determinados imaginarios. Un ejemplo bastante paradigmático, que seguramente ustedes ya lo han escuchado a lo mejor en otras exposiciones que yo he hecho, pero que me gustaría refrescarlo en este caso, es esta vinculación que se produce entre las mujeres, la platería y sus retratos fotográficos. Dentro del corpus que analizamos, hay una parte fundamental que se relaciona con una gran cantidad de retratos producidos por Gustavo Millet, sobre todo en la ciudad de Traiguén, más o menos a fines del siglo XIX. Son muy conocidos y han sido reiteradamente circulados en muchos contextos. Y esta visualidad tan temprana adquiere tal peso estético que se va repitiendo en otros autores y épocas. O sea, aquí se instala un cierto modelo, por decirlo de alguna manera, o para decirlo más exactamente, una cierta modalidad visual que va a permitir que otros autores en años posteriores reiteren esta misma construcción de una cierta visualidad femenina. Varios años después, como digo, Roberto Gersman, viajero, cronista visual en nuestro país y de América, repite estas puestas en escena al fotografiar a las mujeres, y lo notable de Gersman es justamente destacar esa forma particular que él tiene de trabajar los claroscuros y los contrastes, que va a ser todo un aporte en la fotografía temprana del siglo XIX.
Estas connotaciones son tan profundas y llegan a ser tan importantes, tomando en consideración la simbólica que la platería contiene como expresión propia del mundo mapuche, que incluso hoy en día otros autores van a insistir en estas mismas modalidades. Este es el proyecto y exposición de Mónica Nirar, fotógrafa y artista, fundadora de la plataforma independiente Sala de Máquina, que realizó hace unos años atrás con una comunidad de tejedoras las quenches, se llaman Remú Vitral, en Tirúa, donde ella hace una cantidad enorme de retratos con los cuales realiza una exposición, pero a diferencia de los casos anteriores, uno de los esfuerzos principales de Mónica estuvo en identificar a cada una de las retratadas con su nombre, cosa que comúnmente no ocurría en la fotografía anterior, donde los sujetos pasaban a ser representantes de una cultura. Aquí Mónica, junto con intentar una visualidad mapuche a través de la platería y de la indumentaria de las mujeres, busca también una reafirmación de la individualidad de cada una de ellas. Cuidada pose, iluminación de estudio, fondos negros instalan un registro de unas identidades y una cultura visibilizada en los gestos y las miradas, particularmente en sus vestimentas y sus joyas de plata. Pero todos sabemos que además los adornos de plata llegan a constituir un referente muy fundamental en la estética femenina y también vinculadas a su linaje, a su territorio, sobre todo en las épocas tempranas. Si nosotros observamos estas fotografías de Millet, pensamos que nos entrega una gran cantidad de información a ese respecto. Pero sin embargo, si nos acercamos a las imágenes, nos vamos a dar cuenta que hay una cierta reiteración de ciertas joyas. Este aspecto nosotros lo descubrimos con Miguel Ángel, un museólogo, colega amigo del Museo de Historia Natural. En el año 1988 nosotros empezamos a trabajar con los primeros cuerpos de fotografía del Museo de Historia Natural y descubrimos esta especie de frecuencia de las joyas puestas en las mismas fotografías de Millet. Y a propósito de los trabajos del profesor Azoka, me estaba acordando que yo en esa oportunidad, más o menos en el 89, por ahí, me junté con él y le conté esta historia y él la publicó en uno de sus escritos que no hizo referencia fundamental a que nosotros se la habíamos contado, pero de ahí nació esta idea nació de Miguel Ángel y de mí en esos años del 88. Me acordé. Bueno, es tan poderoso este efecto, ¿no es cierto?, que Millet va a trasladar probablemente, y por eso nosotros le pusimos a esto el joyero Millet, va a trasladar estas distintas joyas a las distintas mujeres con el fin de otorgar una visualidad, una estética que representa para él, entonces, que representa para todos nosotros hoy día parte de estos retratos de las mujeres mapuche. Y más adelante también va a repetir ese mismo efecto con lo que nosotros hemos llamado la escena étnica, donde Millet busca instalar, ¿no es cierto?, determinados elementos, por ejemplo, como las piedras de moler o la cerámica, etcétera, como referentes de lo mapuche en conjunción con estas joyas que están acompañando a estas mujeres. Entonces, por medio de un proceso de vestidura, se construye una estética que concentra una visualidad mapuche indesmentible. Estas imágenes de la mujer mapuche, por su arcaísmo o por su actualidad, pasan a formar parte de la construcción de un imaginario que se asocia a una narrativa específica de la feminidad de estas mujeres. Por esto probablemente, esta imagen de Millet, que ha sido bastante reproducida en distintos contextos, va a navegar, se va a desplazar por distintos contextos iconográficos o discursivos en la necesidad de referir esta feminidad, esta visualidad de la mujer mapuche. Y entonces va a adquirir connotaciones bastante especiales asociadas al contexto donde está siendo actualizada, pero manteniendo esa misma significación respecto de la feminidad. Otro caso que me gustaría analizar en este contexto tiene que ver con el personajes que han sido ampliamente actualizados hoy, estos últimos años, sobre todo en el mundo mapuche,
son los llamados huaychapes, los llamados guerreros. Hay retratos de ayer y de hoy que han pasado a formar parte fundamental de ciertos imaginarios y ciertas narrativas. Ese es el caso del cacique Yoncón, que muchas veces también ustedes me pueden haber escuchado hablar de él. Es un retrato que va a tener una amplia circulación en distintos contextos, por ejemplo, asociado a las portadas de libros que testifican una historia, asociado a artículos de intelectuales y estudiosos, asociados al conocimiento universal, como lo podría ser esta enciclopedia, y también por los propios mapuches que publican artículos como estos tempranos textos de Marimán y de José Ancán, donde utilizan la imagen para ilustrar sus contenidos. También asociada al patrimonio, el cacique Yoncón como testimonio de un patrimonio museológico que va a ser exhibido en distintas partes, y también en los catálogos, en todo lo que es el arte callejero, mural, sobre todo, ¿cierto?, que reivindica la cultura mapuche a través del posicionamiento de este retrato, que si ustedes se fijan se va despegando de su materialidad fotográfica para transformarse en pura imagen, asociado al mundo de la cultura pop, del comercio, del turismo. Aquí lo tenemos como alfombrilla para el mouse, ¿no es cierto?, asociado a una botella de aguardiente, a los famosos imanes, las poleras, etc. Y en ese sentido, entonces, va a ir ocupando distintos espacios narrativos dentro de lo que es la cultura mapuche en distintos contextos asociados a distintas realidades sociales y políticas. En el afiche también va a jugar un papel muy importante, sobre todo como testimonio de una realidad. Aquí está este afiche de la derecha que ustedes ven, los últimos afiches en que se utilizó su imagen, que fue para la conmemoración del aniversario del Museo de la Memoria, y se hizo un trabún, entonces se colocó la foto utilizó la foto de Yoncón. Bueno, entonces, por una sobreexhibición y circulación de una imagen, se construye un imaginario vinculado al guerrero como personaje visual fundamental de la cultura mapuche. Si consideramos el planteamiento de los posmodernos en cuanto a la relación directa de la imagen fotográfica con su contexto de actualización, es interesante ver la perseverancia con que se connota este retrato como la imagen de un guerrero del siglo XIX hasta el día de hoy, participando de una resistencia mapuche actual y sumándose también a otros referentes políticos y contemporáneos, dándole la misma validez de otros personajes y de otros símbolos. Esta estética del retrato tiene peso narrativo tan importante desde el punto de vista representacional que nos lleva a pensar en un caso contemporáneo que compromete un trágico suceso ocurrido en la Araucanía, en donde una imagen comienza a circular adquiriendo significaciones políticas fundamentales, como es la imagen de Camilo Catrillanca. Todos sabemos lo que ocurrió con el asesinato de Camilo Catrillanca en el año 2018, y lo interesante que ha ido ocurriendo con sus retratos, lo que me gustaría mostrarles ahora. El retrato de su célula de identidad rápidamente comienza a circular como testimonio de existencia y denuncia de su asesinato en el ámbito periodístico, por ejemplo. Casi también inmediatamente comienza a ser objeto de pequeñas transformaciones que van a ir dándole cierta expresividad a esta imagen. Y un efecto muy importante va a ocurrir con el cambio de formato, a propósito de lo que decíamos, cómo la imagen se va despegando de su materialidad fotográfica, en este caso digital. Tal vez pueda ser contradictorio hablar de una materialidad, pero de cierta manera lo es también, al ser impresa o al ser puesta en algún soporte, como en esta manifestación lumínica hecha en la Plaza de la Dignidad en Santiago al año de su asesinato. Vemos entonces cómo la construcción de un imaginario se fundamenta en estos cambios que va sufriendo la imagen de Catrillanca. Este cambio de formato también va a tener una repercusión política fundamental al transformarse en verdadero estandarte de las marchas y las manifestaciones del mundo mapuche. También va a inundar parte de la
las estéticas visuales del graffiti, de los murales, que van apareciendo en distintos momentos, en distintas ciudades. Aquí tenemos, por ejemplo, esta que dice Sicarios del Estado de la ciudad de Valdivia. Hay un mural que es de Cisjordania. Entonces va rompiendo fronteras, incluso locales y nacionales. Y por último, un ejemplo de esta transformación tan importante es un libro que publican Jiménez y Morales, que convocan ellos a varios artistas a intervenir plásticamente, estéticamente, en su contexto, la imagen de Catrillanca para producir esta gran cantidad de retratos que fueron publicados en un libro y que ustedes ven que tiene distintos elementos que se van refiriendo al mundo mapuche, como la naturaleza greca, que pueden ser asociadas a los textiles, el tema de la mirada, ¿no es cierto?, va surgiendo como un elemento expresivo fundamental. Entonces, vemos cómo la construcción de un imaginario se fundamenta en la sobreexhibición de un retrato fotográfico bajo diversas narrativas visuales y textuales, donde la imagen de este huaychafe cobra una poderosa significación. Nuevamente la imagen es drásticamente separada de su materialidad fotográfica, pero sin embargo, contradictoriamente, su peso referencial, su peso dramático, su prueba existencial continúa siendo su condición de imagen fotográfica. Y eso es lo que me interesaba destacar. Otra imagen que va a sufrir similares procesos de tránsito y traslado es esta imagen de Felipe Durán, tomada en una marcha en el año 2012 a la cárcel de Angol, y se ha transformado también en una imagen significativamente importante en términos de la puesta en escena a través de distintos soportes del conflicto mapuche. Esta imagen forma parte de una secuencia. Aquí yo les cité solamente algunas para que ustedes se hagan una idea de la narrativa visual que va asumiendo Felipe Durán al participar de esta marcha y retratándola en su traslado. Sin embargo, es la imagen de estos huaychafes la que ha trascendido esta secuencia y la que ha pasado a, como les decía, a desplazarse a distintos contextos iconográficos. Hay diferentes ejemplos de actualización, como por ejemplo la propia página de Felipe Durán, que me parece que hoy día ya no está en las redes, pero en su momento estuvo por bastante tiempo, y también van apareciendo en otras páginas web de noticias, van apareciendo también en artículos. Aquí está en un artículo de la revista Anfibia, escrito por varios autores, y donde se cita justamente la fotografía de Felipe Durán, muchas otras imágenes de él también. También en otro ámbito, por ejemplo, Pehuen Editores la va a utilizar al lanzamiento de su colección de pensamiento mapuche contemporánea, dirigida por el historiador Fernando Pairicán, donde el primer texto que aparece en esta colección va a estar ilustrado en su tapa con esta fotografía, y va a continuar durante algunos números ilustrando las portadas con fotografías de Felipe Durán. Entonces, la trascendencia política, social y simbólica del huaychafe como guerrero montado es tal que rápidamente una imagen como la de Durán se constituye en una visualidad alrededor de la cual se van ordenando y produciendo, instalando estos imaginarios bajo las diversas narrativas que hemos visto. Por último, para ir terminando, les quiero mostrar un caso que es bastante interesante, que lo estudiamos nosotros mucho porque sucede en muchas fotografías del mundo indígena, pero en este caso compromete al mundo mapuche, que son los imaginarios, narrativas y cambios de filiaciones. En un libro de las Fuerzas Armadas de Chile, publicado en 1928, con características de álbum, o sea, con una gran cantidad de imágenes y de información histórica, territorial de Chile, aparece en la página 22 dos imágenes que ilustran la vida y la cultura de los pueblos del extremo austral. Si nos acercamos a una de ellas, vemos que su rótulo son dos pequeños araucanos.
Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que unas imágenes que están asociadas a una cierta cultura van a aparecer rotuladas de otra manera? En ese caso recurrimos a lo que llamamos una arqueología de depósito, de archivo, y encontramos entonces estas imágenes en el archivo del Museo de Mayorino Borgatello, Punta Arenas, que nos demuestran que efectivamente estas imágenes corresponden a dos niños Selknam que fueron fotografiados, por el momento no sabemos por qué autor. En ese mismo libro también aparece esta imagen de unas mujeres que habla de ejemplares típicos de indias primitivas araucanas, también adscribiéndole una afiliación étnica que no corresponde, porque también encontramos estas mismas imágenes en el Museo Mayorino Borgatello testificando su pertenencia étnica. Por último, otro ejemplo es esta postal publicada por el editor Alan en Valparaíso en 1910, que si ustedes se fijan en un rincón tiene una leyenda que dice Colegio Araucano Cuyipulli. Sin embargo, esta imagen corresponde a una fotografía sacada por Francisco Bocco de Petris en la misión salesiana de Isla 2. Entonces uno se pregunta por qué se producen estos cambios, por qué estas personas que están escribiendo estos textos llegan a borrar prácticamente, ¿no es cierto?, una serie de características culturales propias de los Selknam para instalárselas al mundo mapuche. Pareciera ser que a nuestro juicio operaría un imaginario donde diversas propiedades visuales representarían un estado salvaje, en este caso que se asocia a los mapuches. Este estado salvaje estaría constituido por lo desnudo, por los arcos y las flechas, y eso constituiría parte de algunos elementos de un imaginario que los autores no tienen ningún empacho en asociar al mundo mapuche. Hay una prevalencia de una estética vinculada visualmente a un estado de primitivismo que desconoce de manera dramática las particularidades culturales de las etnias retratadas en estas imágenes. Estos retratos pierden su peso referencial en cuanto a los sujetos representados y sus individualidades, sobre las que se impone una lectura como lo desnudo, el paisaje y el escenario pasan a ser referentes de otras etnicidades. Para finalizar, me gustaría decir que hemos analizado desde la producción y la circulación, hemos analizado desde la producción y la circulación cómo diversas imágenes fotográficas han pasado a constituir algunos de los fundamentos visuales de la construcción de determinados imaginarios y bajo diversas narrativas. En estos imaginarios muchas veces la imagen como tal es separada, desprendida de su soporte material fotográfico para constituirse en pura imagen, solo representación, en el sentido de una puesta en presente, de una existencia, adquiriendo un peso referencial indesmentible. Por otra parte, a través del análisis de diversas modalidades visuales que comprometen producción con dispositivos como la pose y el retrato, y la significación, con el ejemplo de las joyas que veíamos hace un rato, ¿no es cierto?, hemos visto cómo determinadas imágenes sometidas a complejos procesos de circulación han pasado a ser parte fundamental de la construcción de estos imaginarios, ya sea en la época pretérita o en la época actual. En esta época, en que se habla de la desmaterialización de la imagen y de su autoría, y que se disuelven las nociones de originalidad y de propiedad, de verdad y de memoria, como lo plantea John Foncuberta en su último libro, estos ejemplos de significación y resignificación de estas imágenes fotográficas vienen a demostrar que su peso referencial constituye sin lugar a dudas el sustento principal de los imaginarios de la frontera. Muchas gracias. Charles Tumay. Muchas gracias, Margarita. Me encantan tus charlas. Gracias, Melanie, por ser tan proactivo. Sí, mira, te cuento, tuvimos muchas personas conectadas. En un ratito te voy a leer los comentarios que están hacia ti. Tenemos muchos saludos. Miguel, cuéntame, ¿tienes alguna consulta, Margarita? Sí, muchas gracias, Margarita, por tu presentación. La verdad que muy, muy interesante.
Yo quisiera hacerte una pregunta, tal vez un poco específica, ¿no? ¿Qué pasa con los museos? ¿Cuál es tu mirada general, ¿cierto? De los museos y la representación, menos de imagen, de lo mapuche. ¿Se repite esta idea que tú nos has presentado, ¿cierto? El desprendimiento de la imagen, pasar a ser pura representación, o es más bien algo como más apegado a lo tradicional, de lo clásico? Mira, yo creo que nadie de nosotros, porque somos hijos de este tiempo y tal vez ahora con todos los cambios que se han producido con lo digital, los paradigmas están removiéndose, pero ninguno de nosotros puede permanecer ajeno al vértigo que nos produce una fotografía. Nosotros la fotografía la tomamos como o sea, lo principal característica de la fotografía, o sea, ese sentido mimético que se supone que tiene, ese sentido de ser la realidad, nosotros no podemos abstraernos de eso. Pero lo importante es que nosotros cuando empezamos a pensar y analizar un poco más las cosas, nos tenemos que dar cuenta que estas fotografías, como yo decía, son creaciones culturales y equivalen a un contexto, a un tiempo, a una manera de mirar, interviene el fotógrafo, intervienen los fotografiados. Entonces, lo que nosotros podemos hacer a nivel de los museos, tal cual pasa con la cultura material, es tratar de indagar sobre las significaciones que pueden tener esas imágenes, pero también las significaciones que nosotros desde una lectura contemporánea le podemos dar, desde el mundo no mapuche y desde el mundo mapuche, porque también aquí nosotros muchas veces no hemos considerado lo que los propios mapuches piensan de sus imágenes. Es un camino que todavía nos falta por recorrer. Entonces, tal cual que pasa con los textos, cuando yo leo a los cronistas, cuando leo a Vivar, cuando leo a González de Nájera, yo no puedo creer a pie juntillas lo que ellos me están diciendo. Yo sé que ellos están filtrando por su modelo, por su concepción cultural, entonces, así como nosotros en algún momento en la historia empezamos a cuestionar esas citas de los cronistas como que fueran la verdad, con la fotografía nos tiene que suceder lo mismo. Pero eso no quiere decir que nosotros no lo podamos incorporar a una narrativa donde queramos contar cosas que nos interesan destacar, en este caso de la cultura mapuche. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, claro, sí. Sí. Muchas gracias. Susana. Yo. Margarita, bueno, agradecida y igual que Merlín, es grato escucharte siempre. Gracias. En esta escena étnica hay objetos que trascienden y que se van desplazando usando tus palabras, ¿no? En el caso del textil, el macún, ¿cómo lo ves tú en la actualidad? ¿Ves tal vez ves un desplazamiento que potencia la imagen? Porque la verdad es que si lo comparo con la platería, me queda me queda como coja la platería, porque la platería pareciera que se, que se reproduce y se utiliza como un adorno para la mujer, que más bien seguramente en ese caso Millet era el dueño de esa platería y se la iba prestando, ¿no? ¿Cierto? Iba vistiendo a estas mujeres dentro de un contexto de gabinete, de un escenario. Pero el macún como que está fuera, ¿no? Logra desprenderse un poco de ese dominio. ¿Qué piensas tú de esa diferencia? Toda la razón, sí, los textiles tienen un peso referencial para nosotros, a lo mejor que somos más cercanos al mundo mapuche, tratamos de estudiar y aprender de ellos, intercambiar conocimientos, tienen un peso referencial mucho más grande. Y sobre todo porque la indumentaria, yo creo que es un ámbito de la cultura mapuche, del mundo mapuche, que ha recogido todos los procesos de etnogénesis que vive el mundo mapuche. Entonces, si tú piensas en los dirigentes a principios del siglo XX, cuando todos se vestían con terno, piensa en los dirigentes actuales, que todos se visten con manta, con macuñ, como dices tú, bien dicho,
Entonces nos damos cuenta que el peso referencial que tiene el textil para el mundo mapuche hoy día, y para el mundo no mapuche también, es mucho más grande que a lo mejor otros elementos que por distintas razones también se fueron perdiendo, porque la platería, no olvidemos también que ahora resurgió un poco porque han aparecido plateros, pero hubo una época en que prácticamente no se hacía. Los mapuches se empobrecieron por todos los procesos reduccionales y de usurpación de sus territorios. Entonces, obviamente, una de las primeras cosas que desapareció del mundo mapuche fue la platería. Entonces, en ese sentido se fue perdiendo un poco. Entonces, sí, y fíjate que es bien importante lo que yo digo al peso referencial. ¿Por qué? Porque en la construcción de la visualidad de los mapuches han entrado, participan muchos elementos. Si uno piensa, por ejemplo, en el paisaje, que no es un tema que tocamos acá, pero que podría haber sido también, el paisaje mapuche empieza a estar constituido por elementos referenciales fundamentales: la araucaria, el lago, ¿no es cierto? Algunos animales, los copihue, El cultrún. ¿Ah? ¿Perdón? El cultrún. El cultrún, ¿no es cierto? Bueno, para qué vamos a hablar Mm. de los elementos de la cultura material. Entonces, en ese sentido, el textil tiene esa referencialidad. Mm. No solo para nosotros en Bien. general, o sea, para los no mapuches, sino que también para los propios mapuches, porque ellos también han hecho todo este proceso de reestetización de su indumentaria, y a través de poner en vigencia de nuevo las prendas que tienen una larga trayectoria dentro del mundo mapuche. Gracias. Yo ahí tomo apuntes. Gracias. Margarita, sí, Dale, Miguel. Margarita, disculpa, antes de pasar seguramente a las preguntas de la gente ahí que está mediante el chat, ¿cierto? Escribiendo sus comentarios también y preguntas. Quería preguntar yo si tu grupo de trabajo ha investigado, sí, Perdón, se te va de repente un poco usted. perdón, sí, que tengo un poco problemas con el audio. Quería preguntar, Está fuerte. Acerca de estas fotografías como de disfraz, ¿no? O sea, donde personas no mapuches, ¿cierto? Se toman fotografías, ¿cierto? Mapuche, y pienso, ¿cierto? Estas figuras públicas, no sé, el presidente, Pinochet, Piñera, ¿cierto? Que aparecen. Pienso también, ¿cierto? En una estética ahí de comienzos de las primeras décadas del siglo XX, donde aparecen, recuerdo, unas postales, ¿cierto? De mujeres francesas, europeas, vestidas, ¿cierto? Como mujeres mapuches, como en un afán de apropiarse de cierto exotismo. ¿Qué pasa con esa visualidad fotográfica, ¿cierto? Que pretende representar lo mapuche, pero a través de una impostación de un otro, ¿cierto? Que se disfraza? Bueno, un punto muy interesante, ¿no? Para una charla y más, ¿no es cierto? Porque yo creo que hay que distinguir ciertos niveles. Está un caso que dices tú, que son estas mujeres europeas, sobre todo a fin del 19, comienzo del 20, que van al estudio del fotógrafo, y así como Millet tenía estas joyas, tenía seguramente otras cosas, y se ponen entonces y se visten de mujeres mapuches y se sacan fotos por todo lo que podría significar esta trastocación de una identidad, ¿no es cierto?, de jugar un rato a ser otro, etcétera, y con todo el exotismo que eso significa. Pero lo interesante no es tanto eso, sino lo interesante es que nosotros, los espectadores ingenuos, tomamos esas imágenes como representación de la mujer mapuche y las ponemos en los textos, las ponemos en distintas partes sin darnos cuenta de que no son mujeres mapuche. Ese sería como un primer nivel. Después habría un segundo nivel donde algunos personajes como una manera de hacer una enunciación política y social de una identidad cultural, usan un macuñ, por ejemplo. Ahora acaba de salir el documental de don Gastón Sublet, no sé si escucharon por ahí, que se llama El viejo el poncho, y él está con su poncho mapuche. Él tenía varias mantas, que algunas se le regalaron, otras las compró, otras las encargó, y entonces él, como una manera todos sabemos
la actividad que Gastón ha hecho en defensa del mundo mapuche, siempre le ha interesado su defensa y su compromiso con esas causas. Entonces está todo ese efecto de que él quiere, digamos, asumir una identidad, entre comillas, porque no es que se crea loco, asumir una cierta visión estética que le permita identificarse con esa causa que él simpatiza, que él levanta, ¿no es cierto? Después hay otros casos, como por ejemplo hay una foto de Martín Cucine con un poncho mapuche, hay unas fotos de Neruda con un poncho mapuche, etc. Y después está todo el gesto más político que tiene que ver con los presidentes cuando se instalan en algún momento tenemos desde el dictador Pinochet con su manta blanca, ¿no es cierto?, en un momento, hasta Elwin, bueno, Piñera también, por supuesto, incluso hay una foto por ahí de Lavín con un treilonco. Entonces eso tiene que ver más bien con un gesto político, decir, sí, yo estoy aquí, simpatizo, estoy, etc. Entonces, y eso compromete, claro, una visualidad porque son imágenes, pero también comprometen una indumentaria. Y hay toda una dinámica y una significación desde la indumentaria, porque ellos no se están poniendo cualquier cosa, se están poniendo un macún que tiene determinadas significaciones sociales y políticas de importancia. Entonces, en ese sentido, son gestos diferentes a los de la señora del estudio del siglo XIX, que son casos bien interesantes de analizar, pero más que nada por las significaciones que nosotros le damos a la imagen, como lo dicen los posmodernos, ¿no es cierto?, en el sentido de la significación que adquiere la imagen en un contexto determinado, en un contexto periodístico, histórico, social, político, de lo que sea, donde la imagen adquiere un determinado peso referencial al presentar esas características. Gracias. Gracias. Te voy a comentar algunos saludos que tienes acá en los comentarios del live de Facebook. También les digo al tiro a todos los que nos están viendo que este es el momento donde pueden hacerles consultas a Margarita, ya, porque las vamos a estar leyendo. Vamos a partir con los comentarios. Tenemos a Pascal Carolina, te mando un saludo desde la comuna de Pudahuel. Constanza Macarena, un saludo desde Melipilla. Este es el momento donde pueden hacerles consultas a Margarita. Ya, tenemos un retorno ahí, sí. Tenemos a Dist, un saludo desde Concepción. Andrés Viviani, muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes, saludos cordiales. Ivonne, saludos a Margarita, un cariño desde Panguipulli. Te están saludando. Ana María Tiznao, saludos cordiales desde Santiago. Tenemos la Granja Ecológica, saludos desde Saavedra, Puerto Saavedra. También Rodrigo Contreras, un abrazo a Margarita y el equipo del museo, siempre ornamentando nuestro conocimiento. Jimena Monroy, muy buena charla, te mandan felicidades. Patricia Herrera, saludos desde la región del Maule. Interesante el tema del pueblo mapuche, bendiciones. Cristina Ciudad, qué maravilla de charla. Felicitaciones a la señora Margarita y al museo que nos traen estos temas tan potentes que se deben conversar. Ana María Tiznao nos escribe nuevamente, te escribió saludando y ahora felicitándote por la ponencia. Ya, Janet de la Cerda, felicidades. Constanza Macarena, qué interesante charla. Lorena Sepúlveda, felicitaciones, muy interesante la exposición de la doctora Margarita. Gabriela Vivar, buenísimo. Tienes muchos comentarios hoy día, tuvimos mucha gente conectada, así que desde ya te doy felicitaciones. Gracias. Ronald Cancino, gracias Margarita. Ronald, lindo. Constanza Cortés, gracias Margarita, muy buena la presentación desde Valdivia. Están viendo de todas las regiones. Ya, César González, saludos a la maestra, como siempre, muy interesante. Gracias. Jocelyn Contreras, muchas gracias, excelente, muy elocuente, Margarita, y te pone florcitas. ¿Ya? Y por aquí David Belmar nos dice, la imagen del huaychafe contemporáneo no será parte de la sobrepresentación esencialista. Desde el estallido social, por ejemplo, una problematización de la construcción de la imagen, ya que se evidenció la sobreexplotación de las imágenes como materia útil a la persecución policial. En este sentido,
Es interesante la fotografía de estatuas, específicamente en Temuco. Caupolicán con la cabeza de Dagoberto Godoy. Me parece que es interesante ese giro, esa resignificación de íconos. ¿Cómo me dijiste el nombre de la persona que pregunto? David Belmar. David. Gracias por tu pregunta, David, muy interesante. Sí, evidentemente que en todo esto hay una sobreexhibición y también a veces lo que podríamos llamar, no sé si se podría decir muy correctamente un mal uso, pero por decirlo de alguna manera. Yo quiero decir dos cosas. Uno, primero, que el Huaychape como personaje es un personaje que existe en el mundo mapuche de muchos, como guerrero montado, como guerrero. Huaycha es el conflicto, el desacuerdo, el fe, el que es especialista en, entonces se puede traducir como guerrero. Yo tuve oportunidad de conocer a este personaje, el Huaychafe, por allá por los años 88, cuando empecé mis primeros trabajos en las comunidades, donde vi en una comunidad un enfrentamiento entre dos, en el marco de un guillatún, un enfrentamiento entre dos guerreros, el Huiti Groove y el Picún Groove, que son el viento del sur y el viento del norte, representado por estos lanceros. Y ahí me contaron que se trataban de estos lanceros, que eran estos huaychafes, que ellos guerreaban para instalar el tiempo que se estaba pidiendo en el guillatún, si se estaba pidiendo lluvia, se estaba pidiendo buen tiempo, etc. Y eso en el fondo era un reflejo de lo que ocurría arriba, en el Huenumapu. Eso es una forma, o sea, un poco como un antecedente. Y conversando con las personas de edad y todo, comenzaron a contarme sobre este personaje. O sea, yo escribí un artículo incluso que se publicó en la revista Historia Indígena hace muchos años atrás sobre el Huaychafe. Entonces, es un personaje que existía dentro del mundo mapuche y de la cultura mapuche desde mucho tiempo y que había estado un poco como, a lo mejor como invisibilizado para el mundo no mapuche en general, como pasa con muchas cosas, y que empezó a adquirir una cierta connotación política y social en el marco de toda esta realidad que estamos viviendo hace un tiempo a esta parte, de los conflictos y las reivindicaciones que están llevando a cabo el pueblo mapuche, con las cuales, por supuesto, compartimos fehacientemente. Entonces, claro, puede ocurrir porque la misma sociedad comienza también a reivindicar estas imágenes en las noticias, pero esto es algo que no nace así como un hongo, como una pompa jabón. Esto es algo que tiene un trasfondo cultural profundo y que se expresa en este caso en el acierto fotográfico de Felipe, que tiene esa sensibilidad de capturar ese momento y que va adquiriendo. Entonces, lo interesante desde el punto de vista de la visualidad es cómo esto comienza a navegar y adquirir estas nuevas significaciones, pero siempre con el mismo sustrato. Entonces, como que se produce una tensión, una contradicción entre esta idea de los postmodernos de que la fotografía solo, como decía Susan Sontag, una fotografía nunca nos dice nada. Una fotografía es una invitación a la ensoñación y a la fantasía. Eso yo lo encuentro maravilloso, pero esa idea de lo fotográfico se complementa, se contradice y se complementa con esta otra idea de el peso referencial, como nos decía Barthes, porque el referente estuvo ahí frente a la cámara. Entonces, sí, puede producirse eso que tú dices, pero también hay que tener en cuenta los antecedentes que eso pasa. Y lo segundo, que me parece lo más interesante también de tu pregunta, es esta remoción, este terremoto que se ha producido, que todavía no evaluamos y no tenemos una visión muy amplia, exacta de lo que ha pasado, del cuestionamiento y el rompimiento, ¿no es cierto?, de los íconos y la resignificación y la repuesta en escena de los íconos. Yo pienso en una manifestación como las que ocurrían en la Plaza de la Dignidad, donde la mayoría de las banderas que habían no eran banderas chilenas, sino que eran banderas mapuches, y no todos los que estábamos ahí éramos mapuches.
Entonces, son cambios que todavía no logramos medir en toda su trascendencia político y cultural. Y las visualidades forman parte de esos cambios, de esta especie de rompimiento, ¿no es cierto?, con toda una serie de ataduras y a lo mejor íconos que no nos representaban mucho, pero que estaban ahí, que ahora les queremos dar otra significación. No sé si eso contesta, espero que conteste tu pregunta. Muchas gracias, Margarita. Seguimos con los saludos. Juan Mancilla te manda muchas felicitaciones desde la Universidad Católica de Temuco. Tenemos también acá Isla Maiquillahue. Saludos desde la zona de Mehuín. Muy interesante el tema. Rodrigo Contreras, consulta. ¿La imagen a quién le pertenece? ¿Debiera haber una especie de coautoría? Siempre los créditos se los lleva el fotógrafo. Buen punto. Sí, hay ahí, bueno, ustedes saben que hoy día, según el convenio 169, no puede exhibirse una imagen de una persona si no tiene su consentimiento. Por ejemplo, Felipe, cuando hizo sus imágenes, tenía un consentimiento de las comunidades, porque Felipe fue parte de las comunidades, estuvo preso incluso, así que él es muy respetado. Incluso si usted ven la foto, Felipe siempre está en un ángulo para sacar la foto donde no hay nadie, ningún otro fotógrafo, porque él tenía una entrada y una llegada. Entonces, eso es un tema que está bastante poco tratado. Nosotros reivindicamos que tiene que haber una autoría y tiene que haber una señalización de las personas que están ahí retratadas. Desgraciadamente, antes no se pensaba eso. Incluso todavía no se piensa en eso. Entonces, muchas veces las personas fotografiadas no son identificadas con su nombre o el lugar donde vienen, etc. Sino que son, por mucho tiempo, la fotografía, yo diría que incluso hasta los años 50, incluso más aún, la fotografía se transforman en un sujeto fotografiado mapuche, en este caso, se transforma en la persona que representa toda una cultura. No solamente es esa persona, como dice Crotz, cuando habla del tema de la alteridad, dice que una persona pasa a ser, esa persona pasa a ser un ejemplo de toda la cultura. Incluso los fotógrafos documentalistas, nosotros vemos de Pardón, vemos a Quintana, que cuando sacan sus imágenes, Quintana cuando fotografían el rostro de Chile, y yo les puse algunas imágenes ahí en una lámina, nunca señala quiénes son las personas. De Pardón, cuando viene a Chile el año 70-73, tampoco, que es un fotógrafo mundialmente conocido y que ha estado en miles de conflictos de guerra y todo. Cardoso, que desgraciadamente Soledad Barca no va a poder dar su charla, pero ella tenía preparado, a lo mejor más adelante lo podrá hacer. También él viene a Chile a buscar toda una realidad social y no identifica a ninguno de sus fotografiados en la foto. Entonces es un tema que está pendiente. Gracias, Margarita. O'Brien Tapia nos saluda y dice: hola, buenas tardes. Desde el análisis de la fotografía como imagen, ¿cómo se podría describir el uso de la bandera Wenufoye como imagen? Uy. Oh, qué difícil. Qué difícil, porque la bandera es algo que surge estos últimos años, digamos, surge producto de un concurso. Hay un excelente trabajo de José Ancán donde muestra un poco la historia de la bandera mapuche. Yo creo que se me escapa un poco, tendría que pensarlo un poco más, pero evidentemente una de las características que por lo menos funciona para mí con la bandera mapuche, que esa concentración de referentes que se logró. Los colores, la guarda, que asimila algo a lo textil, el cultrún. Entonces, en ese sentido, y del punto de vista de la circulación como imagen, ya no es solo los mapuches, ha trascendido. Representa toda una situación político-social que estamos viviendo hoy día en Chile, bastante conflictiva, y esa bandera forma parte de eso, creo yo, modestamente. Pero en realidad es una pregunta bastante difícil. Gracias. Patricia Sanzana nos manda saludos.
¿Ya? Janet de la Cerda nos pregunta, obras o artículos de la doctora Maldonado que estén en internet. La doctora Maldonado no sé, pero la doctora Alvarado sí le puedo decir. Bueno, les di el sitio ese de fotografía indígena, que está fotografiaindígena.cl, y ustedes van a entrar ahí, hay una bibliografía amplísima. Y ahí hay muchos artículos. Y si se meten a Google van a encontrar fácilmente, hay artículos de muchas revistas, de Cielo, etcétera, que están publicados, de la revista Tesis, que es Scopus. Hay varios artículos de estudio tacameño. Ahora, Melina de la Luz nos hace una pregunta también. Dentro de lo dinámico de los imaginarios fotográficos que se generan en torno al mundo mapuche, ¿cuál es la estética que consideras importante levantar hoy del mundo mapuche? bueno, en primer lugar, yo quiero decir que las estéticas son cambiantes y son dinámicas y están influenciadas por distintos paradigmas representacionales de tendencias, de estilos, de los medios de comunicación, muchas veces de las formas de educación, de la concepción de patrimonio. Entonces no hay una estética, sino que son muchas las estéticas. Y yo creo que en ese sentido quienes tienen que tal vez orientarnos o mostrarnos cuál sería el camino en determinadas formas de representación, en este caso visual, es el mundo mapuche, que tiene que decirnos un poco cómo quieren verse ellos y qué cosas quieren que de ellos se muestren, etcétera. Y nosotros tratar de participar en ese camino. Por ejemplo, en el caso de los museos, una de las cosas más importantes a mi modo de ver es cómo construimos una narrativa que comprometa a toda la sociedad, donde haya, yo sé que es difícil, no hay mecanismos de participación, a veces no hay recursos para hacer más actividades de participación, etcétera, pero es una deuda que tenemos pendiente. Hay un discurso museológico ahí que muchas veces no es un discurso que interprete a los pueblos originarios, no solo a los mapuches. Entonces, hay que considerar que cuando hablamos de esto tenemos que hablar siempre en plural. Y son cambiantes. Como decía hace un rato, en términos de la indumentaria, la visualidad tiene su expresión muy grande en la indumentaria. Eso lo sabe bien Susana, que está trabajando con esos temas maravillosamente. Lo que era una estética aceptada y reivindicada a principios del siglo XX, como todos los dirigentes con sus ternos, corbata, etcétera, hoy día no es aceptada por los dirigentes mapuches, ni por los propios mapuches. Entonces hay que considerar esos aspectos. Janet de la Cerda dice, perdón, doctor Alvarado. ¿Ya? Miguel Chapanó también, no se preocupe, a todos nos pasa. nos publicó la página de fotografiaindígena.cl para que la puedan mirar. David Belmar, que te había hecho unas consultas, te dice gracias. Y tenemos una nueva consulta de Ronald Cancino. ¿Crees que existan hoy nuevas dimensiones o usos sociales y simbólicos de control público mediante la visualización? Sí. Si en lo que nos muestras hay imaginarios que esconden, develan formas de dominio, hoy las tecnologías visuales tienen nuevas dimensiones en el control público. De un lado se televigila y cibervigila la demanda y la demanda-resistencia. De otro se producen imágenes de resistencia. Como lo tecnovisual produce interculturalidad hoy. Yo creo que de alguna manera sí, a lo mejor no como quisiéramos, pero evidentemente lo que dice Ronald tiene toda la razón. O sea, hay formas de dominio que están atadas, lo sabemos, a los medios de comunicación, a determinados sectores, mi modo de pensar, que controlan los medios de comunicación, y los mensajes que nos llegan son bastante distintos si nosotros vemos otros canales o vemos otras noticias en otros lados. Yo tengo la costumbre o la mala costumbre, no sé cómo quieran ponerlo, de ver Russia Today, RT, que las noticias que yo veo en Russia Today no tienen nada que ver con las que veo en CNN, por ejemplo. Entonces sí, hay
hay formas de dominio y sobre todo hay formas de dominio que tienen que ver con procesos de invisibilización de realidades, de invisibilización de existencia. El tema de los conflictos que tenemos hoy día con el mundo mapuche y las demandas que se están haciendo pasan en gran parte, creo yo, por todos los procesos de invisibilización que se ha hecho del mundo mapuche, que ha hecho la sociedad no mapuche, de la cultura, del pueblo, del conocimiento, de las formas de vida, de las formas de habitar, de la forma de transcurrir, de la concepción, incluso del modelo epistemológico que tiene el mundo mapuche. Entonces, claro, tienen que producirse, por un lado, caminos donde se busca dar un mensaje que está fuera de esos circuitos oficiales, por ejemplo, todo lo que pasa con los grafitis, con los rayados urbanos, ¿no es cierto? ¿Por qué tanto empeño en borrar todo lo que pasó en el marco de las protestas de octubre en adelante, que vinieron y pintaron todo lo que había sido en las murallas cercanas a la Plaza de la Dignidad? ¿Para borrar qué? Entonces yo creo que sí, hay ahí, y tiene que haber, tenemos que encontrar una forma donde justamente se den estos intercambios que permitan visibilizar no solo el mundo mapuche, sino que miles de cosas que se están invisibilizando en esta sociedad constantemente, todos los conflictos de género, por ejemplo, la explotación infantil, otras cosas, y buscar la forma en que tengan una expresión donde se dé justamente lo que decía Ronald, la interculturalidad. Y finalmente tenemos un saludo de Gisela Cristina Gutiérrez. Cariños a Margarita y a toda cariños a Margarita y toda nuestra admiración desde Panguipulli. Tiene muchos seguidores en Panguipulli, parece, ¿eh? Sí, es que hemos hecho algunas cosillas por ahí. Y yo los quiero mucho. Estamos muy agradecidos, Margarita. Hemos tenido una muy buena asistencia y audiencia el día de hoy. Entre 70 y 80 personas te estuvieron mirando hoy día. Así que estamos muy contentos de lo que hemos comenzado este día. Me van llegando comentarios también. Fernando Ulloa. Saludos y felicitaciones a Margarita, que siempre permite darle una vuelta a las imágenes y a la construcción de un imaginario visual. De otra manera, tendríamos medio sacralizados tremendos montajes o ficciones fotográficas. Y sigue por acá. En ficciones fotográficas. Eso es importante, porque yo me acuerdo una vez que estaba dando una charla respecto a estos temas de la fotografía como creación cultural y que la fotografía no es la realidad, sino que es una representación de la realidad. Y entonces una señora levanta la mano y me dice, casi llorando, me dice, entonces ninguna foto es verdad. Me dice. Pobrecita. Claro, o sea, hay un tema existencial profundo, porque la foto, o sea, si yo miro la foto de mi abuelo, la foto de mis papás que están muertos, para mí es la verdad absoluta. Entonces, hay que considerar ese juego entre la realidad y la creación. El montaje. Y el montaje. Entonces, las fotos corresponden a una cierta, pero también estuvieron allí los mapuches. Y hay algunas cosas que se cuelan, como decía Ronald, que se invisibilizan y se visibilizan. Sí. ¿Sabes, Margarita? Un detalle que el semblante de la persona nos dice mucho, ¿no? Entonces hay muchas fotografías donde verdaderamente los mapuches fueron aparentemente obligados a sacarse una foto, porque tienen un semblante muy triste, ¿no? Pero hay varias y muy lindas en el sentido de lo que irradia la mirada de la persona. Dentro de lo mismo, incluso de lo que tú mostraste, había unas diferencias notables entre una y otra, y eso uno le da esa dualidad que tú acabas de mencionar, ¿no? Entre lo real y lo ficticio. Lamentablemente el tema del montaje hoy en día tiene incluso una connotación mucho más perversa, ¿no? Claro, sí, también es cierto. Sí. Se han hecho muchos montajes bastante poco felices.
claro, cuando uno mira la foto de John Con, uno no puede sino Está como, maravillarse y encantarse. O sea, hay una magia, un encantamiento ahí. Puede ser que sea una pose impuesta, como dice Benjamin, a pesar de la pose impuesta. Walter Benjamin lo dijo en su estudio de la hace fotografía. rato. A pesar de la pose impuesta, nosotros nos sentimos impulsados a buscar esa chispa de azar, de aquí y de ahora, que hace volver a esa fotografía. Y eso es lo maravilloso de la fotografía. Margarita, Es tengo una última pregunta, por favor. todas las que ¿Ya? quieras. Yo feliz. Mira, lo que pasa es que tú hablaste como referentes, ¿cierto? No se te escucha. Que tú hablaste como referente clásico, ¿cierto? Tradicional de la fotografía mapuche, el tema de la mujer asociada a la platería, el huaychafe. ¿Qué pasa con los niños, con los niños en la fotografía mapuche? Generalmente las fotografías antiguas aparecen en un plano como general, colectivo, asociado a lo doméstico. Hoy día, ¿cierto? Vemos que los niños son prácticamente un referente visual en el marco de la resistencia mapuche. Y ahí, digamos, hay un cambio, ¿no es cierto? En Claro. cómo los referentes en términos de imagen de los mapuche. Bueno, ahí tiene un ejemplo de cómo influye el contexto en que fue hecha la imagen y cómo influye el realizador de la imagen, porque el autor al usar determinados dispositivos visuales recorta un cierto, al encuadrar, un cierto recorte, un cierto pedazo de la realidad. Y dentro de eso, generalmente pareciera ser que en los fotógrafos más tempranos no estaban los niños considerados como parte importante de aquello que ellos querían fotografiar o querían registrar. Y hoy día, como tú bien dices, o sea, hay un caso de invisibilización de una realidad, pero eso comienza a cambiar con la fotografía documental. En la fotografía documental encontramos algunas cosas, algunas imágenes de infancia más concretas. Si uno mira las fotografías de Luis Sergio, ahora por ejemplo, que uno de los fotógrafos últimos que hizo un maravilloso trabajo, se llama Puma Puche, justamente, que fue expuesto en el Museo de Bellas Artes como un ejemplo de arte hoy día, ¿no es cierto? Ahí tú te das cuenta del papel que tienen los niños también. Entonces sí, es un gran tema, Miguel, y merece atención. Tenemos una última preguntita por acá de Isla Maquillahue, ¿ya? ¿Qué piensas con respecto a la percepción que el mapuche sería, por lo general, reticente a ser retratado fotográficamente? Era como lo que comentaba Susana. Claro, seguramente en esos años, pero yo me imagino que había un tipo de agencia también, no necesariamente siempre fue reticente. Yo me pregunto, siempre será un misterio porque no tenemos cómo ir hacia atrás, pero cuando yo descubrí esto en el año 88, de 1988, con Miguel Ángel descubrimos esto de que las joyas eran las mismas, nosotros decíamos, ¿y cómo lo haría? Y los convencería. Pero a lo mejor también las mujeres querían ser fotografiadas. O también a lo mejor les pagaba, había un pago etnográfico, como el caso Gusinde, no sé. Entonces, también a nadie le agrada, o sea, si yo estoy en mi casa aquí con mi familia, aparece una persona y me empieza a sacar fotos y a mí no me va a gustar, por supuesto. Entonces, muchas veces el mapuche tuvo su reticencia, porque además eso se puede identificar también con cierta imposición del poder, etc. Pero cuando uno tiene, yo durante todos mis años que fui al campo y visité familia y hice amigos en las comunidades y todo, muchas veces saqué fotos y después esas fotos yo se las llevaba de regalo y las intercambiamos, etc. Entonces, todo depende mucho del contexto, pero sí, en muchas ocasiones, como decía Susana, evidentemente por los rostros y todo, aparecen obligados. Pero si uno mira, por ejemplo, las fotografías de los indígenas de Tierra del Fuego,
aquí están Gusindeo, Furlong, Agostini, hay varios fotógrafos viajeros ahí. Ahí también uno ve que hay una cierta complacencia de repente por parte de los fotografiados. Hay algunos que están obligados y otros no, entonces es un tema. Pero la reticencia tiene todo, se justifica plenamente. Si alguien no quiere ser fotografiado y lo están obligando, es muy violento. Sobre todo esa fotografía temprana, fotografía antropométrica, que los ponían de frente, de lado, y los fotografiaban desnudos, y los hacían levantar el brazo así para medirlo, y qué sé yo, eso es la violencia más terrible. Pero en ese momento se consideraba que era lo lógico. O la fotografía de los jardines humanos de París, ¿no es cierto?, que Christian Baer ha escrito tantos libros maravillosos sobre ese tema, de verlos ahí a los pobres mapuches, todos encerrados en un rajado con su ropa y sus cosas. Y temas como, por ejemplo, cómo se produce una apreciación por parte del público parisino, que no les gustan los mapuches porque están muy vestidos. Les gustan los cahuescas que están casi desnudos. Porque lo que van a ver ahí es eso quieren ir a ver ellos. La representación. Un exotismo, que el mapuche, me hay una foto de unas mujeres en los jardines de aclimatación con sus joyas, con sus fajas, que son una maravilla, o sea, una elegancia, una presencia, y eso que están ahí un poco obligados. Que los mapuches fueran con más consentimiento que los cahuescas. Pero entonces también están los modelos de lo que persigue fotografiar el mapuche, que es lo que busca, el que quiere fotografiar, qué quiere mostrar, etc. Eso. Merlín, Susana. ¿hay más preguntas, Merlín? No tenemos más preguntas. Saludos Estamos nomás. finalizando. Te dice que es muy interesante la ayuda a ser responsables con la producción de imágenes, registros de información y el trato con los actores sociales. Felicitaciones y muchos saludos. Gracias. Eso es muy importante. Esa sería la última, Su. Bueno, estamos finalizando esta interesante y entretenida charla, exposición, conocimientos, que se denominó Mundo Mapuche y Fotografía, Visualidades e Imaginarios de la Frontera, del siglo XIX al siglo XXI. De la doctora Margarita Alvarado, agradecemos su presencia, sus conocimientos aquí, puestos a disposición de la gente, democratizando el conocimiento a través de las redes sociales del Museo Regional de la Araucanía. Me despido yo, me imagino que Miguel también se quiere despedir de ti. Agradecida, nos estaremos viendo. Chao de mi parte, Margarita. Chao, Susana, gracias. Gracias por tu Gracias a ti. Miguel. Muchas gracias, Margarita, por tu presentación. Ha estado excelente, creo que el público, digamos que los amigos del museo están muy contentos, tienen un nivel también de gente que te estuvo viendo, preguntando, saludando, muy notable. Así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir generosamente tus conocimientos. Bueno, yo solamente les agradezco a todos haberme permitido abrir este ciclo que me parece que es súper importante para conocer el patrimonio visual asociado a este mundo de la frontera, que todavía existe, porque aunque algunos creen que desapareció, no ha desaparecido. Y por supuesto estoy disponible para lo que necesiten. Si quieren mandarle mi correo a la gente que participó en la charla, yo feliz. Yo trabajo en la Universidad Católica, así que ahí los que quieran preguntar, pedir más información. Y muchas gracias, y que sea un éxito. Bueno, que no me cabe duda que va a ser un éxito todo el ciclo. Gracias. Sí, seguramente. Gracias. De hecho, te dejamos invitada a la charla de Ignacio Henkel, que es el miércoles. ¿Sí? Ahí estaré. A la misma hora, ¿sí? Sí. A la misma hora, sí.
Eso es Benedicto Rivas, el Sí. lente del fotógrafo de Cholchol de principios del siglo XX. Que fue un hallazgo que él hizo, maravilloso. Que nos muestra que hay un tesoro y de cosas que no se han descubierto. Merlín, muchas gracias por su apoyo y sus conocimientos técnicos. Gracias a todos hoy día. Gracias a todos los que nos estuvieran viendo, comentando, haciendo preguntas. Así que gracias a Miguel, a Susana y a ti, por supuesto, Margarita, por todo tu tiempo. ¿Ya? Nos Así vemos que el miércoles. nos vemos el miércoles. Yo encantada de colaborar con el museo en lo que se pueda. Que estén muy Gracias, bien. gracias. Cuidan. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.